Bueno, iniciamos con la última sesión, la última clase de este curso de la vida de Jesús. Nos llevó 60 sesiones estudiar los pasos de la vida de Jesús. Como pueden ver, pues fue bastante eh, sustancioso. Nos llevó más de un año. Y ahora con esta sesión terminamos. Ya estamos concluyendo y vamos a ver algunos puntos importantes de lo que estudiamos y una conclusión general. Así es que pues, la clase puede ser que sea algo corta porque nada más estamos cerrando el punto y al final pues ya haremos algunos comentarios generales sobre lo que sigue. Pero vamos a continuar entonces con la clase. Nos quedamos pendiente en las oraciones que Jesús hizo en los cuatro evangelios. Recordemos que esto está basado en los cuatro evangelios y estudiamos algunos de los milagros más importantes, las parábolas más importantes, los sermones más importantes, las profecías más importantes, las predicciones de Jesús más importantes. Y ahora vamos a ver algunas de las oraciones. En general, de las 19 oraciones son solamente comentarios donde el Evangelio dice y Jesús oró, pero no nos dan las palabras de la oración, solamente en casos muy concretos. El caso de Juan 17, que es el más largo, ahí sí está la oración toda registrada, que ahorita vamos a comentar un poquito. De las 19 oraciones registradas, pues su primera oración lo vemos ahí en Lucas 3:21 cuando Jesús fue bautizado durante el bautismo. Dice Lucas 3 que él oró a Dios delante del Señor. Y antes de la primera eh, predicación de Galilea, ahí tengo ahí un error en la escritura. En Galilea, en Lucas 4:2, también tiene una oración que no registra lo que se dice, solamente hay un comentario donde Jesús está orando antes de iniciar la gira de predicación en Galilea. Es decir, recordemos que Jesús hizo giras, es decir, tomó regiones, en tres regiones principales, lo que es Galilea, que es el norte de Tierra Santa, y la segunda es la región de Judea, y la tercera es la región de Decápolis, Samaria. Entonces, él inicia su ministerio de predicación por Galilea y antes de iniciar esa gira de predicación en Galilea, pues hace una oración para, por supuesto, estar encomendándose con el Señor. Hay otra oración registrada, está en la resucitación de Lázaro, cuando resucita a Lázaro en Juan 11, 41, 42. Jesús dice una oración corta, dice, Padre, yo sé que siempre me has oído, y en ese momento él hace una oración para ordenarle al cuerpo que ya estaba, llevaba 3 días de descomposición, ya olía feo, pues regresa a la vida. Es decir, es una resurrección, una resucitación más bien muy espectacular por el caso de Lázaro, que ya llevaba varios días en el sepulcro, ya olía feo. Y ahí es donde Jesús hace una oración antes de darle la orden a la parte material del cuerpo en descomposición, ¿no? En el huerto de Getsemaní, antes de ser entregado, también Mateo 26:44. De hecho, ahí hay varias oraciones registradas, es decir, después del aposento alto, de que tiene la última cena, se encaminan ahí en Jerusalén por los callejones. Esa noche van directamente al Monte de los Olivos hasta que llegan a un lugar que se llama el huerto de Getsemaní. Y ahí Jesús hace varias oraciones, inclusive es el momento cuando le reclama a los discípulos cuando les dice, ¿por qué no me acompañan a orar? Y van y se retiran Jesús y algunos de los discípulos, y cuando Jesús termina de orar, regresa y los discípulos están dormidos, ¿no? Entonces Jesús ora varias veces, inclusive por lo que viene, por lo que va a venir, porque viene el momento donde lo van a aprender, donde va a pasar todo ese suplicio, ese martirio, que lo van a maltratar en todos los sentidos, humillaciones, con todo lo que ya hemos comentado, y por supuesto que ya viene el momento de la muerte en la cruz. Ahí también está registrada una oración, no hay una parte está, si registra, al menos Mateo dice que en un momento de oración le dice al Padre, Padre, si ha de pasar esta copa delante de mí, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, la decisión que tiene que tomar de dar la vida
por el perdón de los pecados, que es algo de cargar con toda la culpa de todos nosotros siendo él inocente, pues no es un asunto fácil de manejar. O sea, obviamente ser culpable por algo que no hiciste o cargar con las consecuencias de la culpa de otro, pues por supuesto que no es fácil. Y Jesús dice, si pudiera que esto pasara, pues que pasara, pero no voy a hacer lo que yo siento, porque en la carne, por supuesto, en su cuerpo, pues el dolor estaba ahí patente, el sufrimiento, la ansiedad y la angustia. Inclusive registra en algunos momentos donde dice que sudaba como gotas de sangre, es decir, estaba su cuerpo totalmente en niveles de estrés ya muy delicados, ¿no? Entonces ahí hay una oración donde Jesús dice, pues Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, es decir, de acuerdo a tu plan, y Jesús hace oración de aceptación de lo que viene, ¿no? También durante la crucifixión, pues la famosa oración de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, está perdonando en forma unilateral, lo registra Lucas 33, es decir, está perdonando entendiendo que ellos no saben lo que está sucediendo ni el impacto de lo que está pasando. Principalmente se está refiriendo a los que están ahí abajo, que algunos de los guardias romanas, la guardia que estaba encargado de llevar ahí la cruz y la crucifixión, pues habían repartido las ropas, el manto de Jesús. Y por supuesto, pues ahí estaban ellos burlándose, se escarnecían de Jesús, como lo dice el Evangelio, y Jesús hace una oración de perdón en ese sentido. Y la oración que quisiera leer, la de Juan 17, que aunque lo habíamos leído antes, me parece que vale la pena volver a reflexionar sobre esta oración, porque Jesús hace una oración por sus discípulos y está registrado en Juan 17. Es la oración más larga registrada con los detalles, pero es una oración muy bonita porque es una oración donde se despide, por decir así, de los discípulos y al mismo tiempo le está encomendando al Padre que se encargue de ellos. Es decir, es el momento donde Él los está entregando y decir, ahí te los voy a poner delante de ti. Pero quisiera leer esa oración que me parece importante. Dice Jesús en Mateo, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y ahí se está refiriendo a la muerte y a la resurrección, que es la glorificación de Cristo. Dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Notemos algo interesante aquí que está sucediendo. Dice que todos los que llegamos a Jesús hemos llegado por la voluntad del Padre, es decir, la vida eterna, que es el resultado de acercarse al reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador a través de la fe, pues esa vida eterna, que es el resultado del perdón de los pecados, la iniciativa la tiene el Padre. Es decir, el Padre toma la iniciativa de este proceso o este cambio de perdón de pecados y para vida eterna. Por eso le dice que para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Es decir, ahí inicia la salvación, inicia con el Padre. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús reconoce, ahí está diciendo que Él fue enviado para poder mostrar al Padre. Es decir, sabemos y que lo dice el libro de Hebreos, que en la antigüedad, en el antiguo pacto, Dios habló a través de los profetas. Dijo, pero en estos últimos tiempos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a revelar una parte de Dios que no se conocía. Vino a revelar su misericordia, su amor, su plan, sus propósitos de salvación. Por eso dice aquí Jesús que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, es decir, que conozcan el Evangelio, esa revelación de Jesucristo y a Jesucristo mismo con toda su enseñanza, ¿no? Dice el versículo 4, yo te glorifique en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Es decir, terminar el propósito de la predicación, del ministerio, de llevar ese evangelio hasta el último rincón y por supuesto va a concluir con la muerte de Cristo en la cruz. Dice, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía antes que el mundo existiera. Y ahí está Jesús hablando
de que Él es Dios mismo en la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, pero en esa gloria que yo tenía junto a ti, es decir, contigo antes de que el mundo existiera. Y el apóstol Pablo lo dice en Filipenses, dice que Jesús se despojó de sí mismo, se despojó de toda la gloria que le pertenecía para tomar forma humana y tomar forma de siervo, ¿no? Humillándose a sí mismo. Entonces aquí Jesús está diciendo que la divinidad toma forma humana en la persona de Jesús y Jesús dice esa gloria que tenía antes de que la creación del mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que tú me diste. Ese se llama evangelio. Dice, y las recibieron, creyeron en el evangelio, creyeron en el mensaje de arrepentimiento, creyeron en las promesas y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me has enviado. Y hace referencia principalmente a que una vez Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y ellos dijeron, algunos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que eres un lunático, pero Pedro, el apóstol Pedro dijo, pero nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Es decir, los discípulos creyeron totalmente en las promesas establecidas de que Jesús era el Mesías y que el Mesías tenía que morir en la cruz. Algo que al principio les costó a los discípulos entender, pero Jesús les recordaba y les dijo, todo esto estaba profetizado, como lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Entonces dice Jesús, ellos han creído que vengo de ti, que salí de ti, y creyeron y han creído que tú me has enviado, ¿no? Y luego el versículo 9 dice, yo ruego por ellos, y eso es algo muy tierno en esta oración donde Jesús estaba orando como si fueran sus hijos, como si fuera alguien muy querido para ellos, muy amados. Dice, te estoy orando, estoy rogando por ellos. Dice, no ruego por el mundo, es decir, no es por todos, sino por los que me has dado, es decir, porque son tuyos, los que han creído en mí. Entonces, esta oración es para todos los discípulos de Jesús, para todos los que somos creyentes en Él, ¿no? Dice el versículo 10, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno y así como nosotros, ¿no? Entonces Jesús sigue aclarando y dice, yo ya no voy a estar con ellos, pero ellos se van a quedar aquí en medio de un mundo que les es contrario. Por eso esta oración, porque Jesús sabía que ellos iban a estar en ese sentido, aunque Jesús iba a mandar al Espíritu Santo y los iba a acompañar espiritualmente, al final de cuentas ya no iba a estar físicamente entre ellos como no ha estado físicamente entre nosotros por estos 2000 años, ¿no? Y dice, van a estar en el mundo, es decir, van a vivir una vida contraria a las corrientes de este mundo, no les va a ser fácil. Por eso Jesús hace esta oración, dice, guárdalos en tu nombre, es decir, cuídalos, porque ellos van a estar todavía en el mundo. Todos los que crean en mí a través de la palabra de estos discípulos, van a seguir en el mundo, y el mundo es contrario a los principios, a los valores de Cristo. No va a ser un camino fácil, ¿no? Y él dice, cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Se está refiriendo ahí a Judas, pues estaba profetizado que alguien lo iba a traicionar. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo y mi gozo completo en sí mismos. Es decir, para que estén en paz, para que estén gozosos, alegres, aún en medio del camino difícil que les espera, ¿no? Dice el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y ahí está diciendo que vivir el Evangelio, vivir las palabras de Jesús es tomar un camino distinto a la corriente de este mundo el que nos estamos moviendo, ¿no? Y que eso puede traer no solamente incomodidad, sino puede traer enojo o ira de parte de aquellos que no creen o de parte de aquellos que no entienden todo esto y que va a acarrear en persecuciones. Algo que empezó desde los primeros días del cristianismo, los primeros meses empezaron las primeras persecuciones como registra el libro de los Hechos, ¿no?
Y luego dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea, algo mucho, muy claro. Dice, no se trata de alejarse del mundo en el sentido de encerrarse y esconderse en alguna cueva o en algún lugar donde no tenga contacto con nadie, para, de tal manera que no pueda eh, caer en tentación o en pecado. Dice, no, dice, eso no te estoy diciendo que los saques, que van a vivir en este mundo, que los cuides, que los guardes, pero que los guardes del mal. Es decir, porque el mal va a estar acechando contra ellos. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y notamos algo interesante cuando dice ellos ya no son del mundo. Es decir, aquí estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, ya no pertenecemos a este sistema. Al momento del nuevo nacimiento estamos ya conectados a una ciudadanía del cielo, es decir, a una promesa de la resurrección, de la vida eterna, pero estamos todavía en esta tierra, pisando esta tierra, viviendo en este mundo, pero ya no pertenecemos al sistema de valores, al sistema de pensamiento, a las corrientes y las tendencias que lleva este mundo. Es decir, estamos contracorriente, no pertenecemos al mundo, ahora hemos sido comprados con la sangre de Cristo y ahora pertenecemos a la ciudadanía del cielo. Es decir, estamos aquí, pero hemos sido comprados para un futuro, estar en el cielo, en la ciudadanía que nos pertenece, ¿no? Estamos de peregrinos, de extranjeros, temporalmente estamos en este mundo. Dice el versículo 17, santifícalos en la verdad y tu palabra es verdad. Hablando del evangelio, de las verdades, de la enseñanza, dice, ahí está la santificación. Como tú me has enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Es decir, los manda como Jesús fue enviado a este mundo a la predicación y que sufrió persecución en ese sentido y hubo adversidad, dice, ellos también yo los he enviado. En eso consiste ser enviados para llevar la verdad y dice, van a sufrir esa controversia y el resultado de los que no creen. Va a haber esa persecución, ¿no? Y dice el versículo 20, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ese versículo 20 me gusta mucho porque esta oración que Jesús está haciendo tiene alcances hasta nuestros días y al futuro. Porque Jesús ahí está haciendo una oración no solamente por los apóstoles que están ahí y por los discípulos más cercanos. Había alrededor de 70 80 discípulos y apóstoles, pues solamente eran 12, pero dice, yo no estoy orando solamente por ellos, estoy orando por los que se van a convertir en discípulos míos a través del ministerio de ellos, a través de la evangelización, por todos los que van a creer en mí. Jesús lo había dicho unos días antes cuando Tomás había dicho, yo no voy a creer en él a menos que meta mi mano en su llaga. Y Jesús le dijo, aquí estoy, mira mis manos, mira mis pies, toma tu mano y métela en mi llaga, en los dedos de la mano, para que veas que yo soy Él, porque has visto, has creído, más bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Y nosotros somos esos bienaventurados que habla Jesús. A Jesús no lo hemos visto, pero creemos en Él. A Jesús no lo hemos visto, pero entregamos nuestra vida en Él. A Jesús no lo hemos visto, pero lo alabamos, le bendecimos, le adoramos, lo estudiamos y seguimos sus enseñanzas, pero no lo hemos visto. Bueno, Jesús oró por todos nosotros, por usted y por mí. En este siglo, después de 2000 años, está orando por nosotros, por todos los que hemos creído en Él sin haberlo visto. Dice, porque han creído en mí por la palabra que han predicado para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste, ¿no? El versículo 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria y la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que me has enviado. Yo les he dado de conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos también.
Y ahí se va cerrando toda una ecuación. Jesús dice, el amor que me has dado, tu nombre que me has dado, yo lo di a conocer. Y ese amor con que me has amado a mí, que estés también en ellos y yo en ellos. Es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos nosotros totalmente unidos en una sola ecuación. Es donde Jesús cierra ahí el propósito y el objetivo final de poder recuperar lo que se perdió. Acordémonos que esta historia de la salvación, la venida de Jesús, Dios mismo encarnándose en forma humana, tiene su origen en el Génesis, cuando el hombre cayó en pecado y se cayó toda esa naturaleza sujeta ahora al enemigo Satanás y perdió esa santidad. Entonces el Padre hizo la promesa que levantaría a alguien descendiente de mujeres, es decir, a uno humano de esa genealogía, de esa genética, donde Dios enviaría al Salvador, el Mesías, que tomara forma humana para rescatarlos a todos, ¿no? Entonces ahí está el tema de cerrar esta ecuación, de cumplir con el propósito de miles de años atrás de la salvación y la redención. Es decir, que se inicia con el Cristo en la cruz y el perdón de los pecados y se va a concretar este proceso cuando regrese por segunda vez en la resurrección de la carne y en las bodas del Cordero. Es decir, donde se cierra totalmente la historia final cuando Él regrese por segunda vez, ¿no? Vamos a comentar algunos de los eventos importantes de la vida de Jesús. Todo esto ya lo vimos, pero solamente para registrar algunos eventos importantes que vale la pena recordar. Y por supuesto, el nacimiento de Jesús son de los temas importantes en Lucas 2. La adoración de los pastores en Belén, son los primeros en ir a adorar a Jesús, en conocer que el Mesías había tomado forma humana por el anuncio de los ángeles. Le dijeron los pastores, hoy en la ciudad de David os ha nacido el Salvador. Y vayan y búsquenlo y lo van a encontrar. Van a ver en un pesebre estará acostado un niño en pañales. Esa sería la señal de reconocerlo, ¿no? Entonces ahí es un evento importante. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros en reconocerle. Por supuesto, a los 40 días José y María llevan al pequeño, a Jesús, al templo ahí en Jerusalén. Nació en Belén, que está a algunos 13 kilómetros de Jerusalén. Y bueno, pues ahora a los 40 días marcaba la ley que tenían que llevar al pequeño, todo el que abría matriz, es decir, al primogénito, lo llevaban al templo para la dedicación. Así marcaba la ley. Todos los primogénitos le pertenecen al Señor y había que hacer un sacrificio para poder redimir, es decir, regresarlo otra vez con la familia. Entonces es un momento muy importante porque ahí en la dedicación de Jesús en el templo, pues hay unas palabras proféticas de una mujer y de un anciano que hablan sobre el ministerio de Jesús, la esperanza de Israel, dice el anciano que tocó verlo, dijo, ahora ya puedo morir en paz. Cuando conoció al bebé, a Jesús, dijo, esta es la esperanza de Israel. Contradicción, dice, una espada atravesará tu corazón, es decir, le dijo a María que iba a sufrir muchísimo por causa de lo que iba a suceder de la muerte de Jesús. Dice, pero él es la esperanza y será señal de contradicción. Es decir, va a contradecir y va a sacudir las mentes de muchos de los que lo iban a escuchar y sobre todo el sistema religioso, como lo estuvimos estudiando, que fue dolor de cabeza para todo el sistema religioso que batalló para aceptar a Jesús. El punto 4, la adoración de los sabios de Oriente, que también estaba profetizado. Mateo 2 nos habla de que vinieron estos sabios, que se les conoce como los reyes magos, que ni eran reyes ni eran magos, ni eran tres. Pero Mateo registra que unos sabios de Oriente, es decir, conocedores de las estrellas, conocedores de las profecías, y cuando dice de Oriente, pues es probable que vengan de Persia, de Babilonia, de esa zona donde los judíos estuvieron ahí 70 años esclavizados y una comunidad fuerte de judíos se estableció. De hecho, hay una comunidad de judíos actualmente que tiene y se puede rastrear sus orígenes desde 600 años antes de Cristo. Es decir, los que huyeron a Babilonia, que los llevaron a Babilonia esclavizados, muchos regresaron a Jerusalén, pero se quedaron comunidades ahí en Persia, actualmente Irán, y esas comunidades tienen sus orígenes de siglos, milenios atrás, ¿no?
Pues esos sabios vienen de esa región y conocían las profecías, conocían que una estrella marcaría el nacimiento del Mesías, porque así decía una profecía en el antiguo pacto, ¿no? Y después hay la huida de Jesús y María y José a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes buscaba la manera de matar al pequeño, porque había investigado a través de las profecías que nacería el que tenía el derecho al trono de Israel. Es decir, Herodes sabía que era un rey que había usurpado el trono porque no era judío y el derecho al trono le correspondía a un descendiente de la casa de David, y pues Jesús tiene la sangre real de David, es decir, tiene derecho al trono. Entonces ahí hubo necesidad de huir hasta que murió Herodes para poder regresar una vez más a Tierra Santa. Después, a los 13 años, a los 12 años, Jesús visita el templo cuando ya tiene edad, de acuerdo a la ley judía, que ya puede visitar el templo en la Pascua, la celebración, como marca la ley. Todo varón debe de celebrar la Pascua en Jerusalén, cuando menos una vez en su vida, y los que viven cerca, pues celebrarla cada año ahí en Jerusalén. Entonces ahí vemos ese momento importante. ¿Por qué? Porque hay un evento donde se regresa ya todo el grupo de personas que venían desde Nazaret, que habían venido en grupo a Jerusalén, al templo, a celebrar la Pascua. Jesús tenía 12 años. Y bueno, ya cuando se regresa todo el grupo, porque viajaban en grupo para ir juntos para protegerse, pues María pensaba que Jesús iba con José y José pensaba que Jesús iba con María. Cuando se juntan se dan cuenta que no, que se había quedado en Jerusalén. Entonces regresan a Jerusalén, la caravana sigue, ellos se regresan y encuentran a Jesús en medio de los sabios, de los estudiosos, de los fariseos, de la gente que conocía mucho las escrituras. Ahí estaba Jesús, un jovencito, un niño joven de 12 años, adolescente, en medio de todos ellos, respondiéndole las preguntas que le hacían. Es decir, estaban maravillados del conocimiento que tenía este pequeño, ¿no? Y sobresale la conversación. ¿Por qué? Porque María lo reprende, que por qué le había hecho eso, y Jesús les da unas palabras sobresalientes que le recuerdan a María que él había venido con una función y un objetivo principal, con una misión. Y le dice a María: ¿qué no sabes que a los negocios de mi padre me es necesario estar? Y entonces ahí está José y María. José ha de haber sentido que le dolió el alma cuando le dijo: a los negocios de mi padre he venido. Es decir, no a los negocios de José, a los negocios del Padre, es decir, que el que me envió, el que me engendró, es decir, que la divinidad que tomó forma humana, dice: a esos negocios he venido. Y ahí empezó a, a tratar el tema del perdón de los pecados y de recordarle a María a qué había venido, ¿no? El bautismo de Jesús, por supuesto, es también importante, que es cuando ya inicia su ministerio en Mateo 3, 13, 17. Jesús es tentado en el desierto, después del bautismo lo lleva al desierto para ser tentado, es decir, para ser probado de que no tenía ni mancha ni pecado, que no podía pecar, aunque podía ser tentado, pero no pecar. Mateo 4 del 1 al 11. Y es un momento importante en la vida de Jesús. Y luego cuando regresa del desierto, después de haber sido tentado, Juan el Bautista les responde a una comisión de fariseos que habían venido de Jerusalén a preguntar si Juan era el que había de venir, es decir, el Mesías, porque se juntaba mucha gente ahí en el río Jordán. Había un tumulto, un movimiento de mucha gente, y pues ellos estaban preocupados qué pasaba ahí, ¿no? Y le preguntan a Juan si él era el que había de venir, y dijo: no, yo no soy el que había de venir. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Jesús venía del desierto de haber sido tentado. Dijo: este es el Cordero de Dios, es decir, la provisión de Dios, y ese sacrificio de este Cordero va a ser sacrificado, quita el pecado del mundo. Que esas palabras sobresalen. Los corderos que sacrificaban en el antiguo pacto eran unos animalitos y solamente cubrían el pecado de las personas, del que lo compraba y lo llevaba, el que ponía su lugar. Pero Juan el Bautista está diciendo que Jesús es un cordero de Dios, es decir, una provisión de parte de Dios para que muera por los pecados del mundo, de todo aquel que en él crea. Entonces sobresale ese momento, porque Juan el Bautista es el que lo reconoce, y está Juan el Bautista cumpliendo una profecía diciendo: he aquí, voz que clama en el desierto, anuncia la llegada del Salvador. Estaba profetizado en el libro de Isaías
que habría alguien anunciando la llegada del Mesías. Y ese es el momento que Jesús anuncia que ha llegado el Mesías, es decir, la provisión de Dios para el sacrificio, ¿no? Y luego Jesús ya, en edad ya de la predicación, del ministerio, en su primera visita que va al templo, ahí en Jerusalén, ya dentro del ministerio, en Juan 2, registra que hay una limpieza, una purificación de los mercaderes. Acuérdense que el templo se había convertido en todo un negocio de venta de todo lo necesario. La gente visitaba el templo y todo se vendía adentro y era un negocio que tenían los sacerdotes, los escribas, el sumo sacerdote, tenían un negocio gigantesco, los hijos de ellos manejaban todos los intereses del templo, así es que se movían grandes cantidades de dinero. Tener el puesto de sumo sacerdote, pues era una posición sumamente eh, de posición económica alta por todos los ingresos que recibían del templo, de toda la comercialización. Entonces Jesús hace una limpia recordándoles que, que la casa de su padre será casa de oración, no casa de ladrones, ¿no? Y luego hay una conversión de Nicodemo, Juan 3 también. Es un momento importante donde Jesús hace una declaración importantísima a este fariseo, que es miembro del Sanedrín, por decir del Senado, si lo queremos ver de esa manera. Y le dice Nicodemo, nadie puede venir al Padre si no hace las obras que tú haces. Y Jesús le responde, dice, es necesario nacer de nuevo. Esa es una conversación tremenda que estudiamos de la necesidad del nuevo nacimiento y que este nuevo nacimiento era necesario para todos, sin importar la edad, sin importar los conocimientos que tuviera de la Biblia, sin importar el rango jerárquico, la posición de autoridad que tuviera en Jerusalén. Todos, sin excepción, habría que pasar por el nuevo nacimiento. Tenía que nacer de nuevo. Dijo, nadie puede entrar al Padre si no nace de nuevo. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Es una de las grandes verdades que estudiamos y bueno, se la dio esa verdad a Nicodemo ahí en el templo, ¿no? Y posteriormente en Mateo 16 vemos el evento donde Jesús llama a los discípulos, empezando por Galilea, va reclutando a cada uno de los discípulos de los 12 apóstoles que ya conocemos. En Mateo 14 también se registra el encarcelamiento y ejecución de Juan el Bautista. Ahí es donde podemos decir que termina el antiguo pacto, es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es un profeta anunciado que iba a su propósito, anunciar quién era el Mesías. Y bueno, en la muerte de Juan el Bautista es el momento en que se cierra, por decirlo así, el último de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? El punto 14, la confesión de Pedro, Mateo 16. Acuérdense que lo hemos comentado. Están en el norte de la Tierra Santa, en un lugar que había muchísimos templos paganos, ahí en Cesarea de Filipo, que actualmente se llama Banias. Y ahí Jesús le hace la pregunta de la que comentamos hace un momento: ¿quién dicen la gente que soy yo? Y bueno, ahí Pedro toma la iniciativa y dice, nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios viviente. La gran declaración de Pedro, el cual es el cimiento de toda la evangelización, sobre el cual descansa la iglesia, en la persona de Jesús, en el reconocimiento que Jesús es el Mesías, el que habría de venir, el que estaba profetizado, el que Dios se encarnó y que moriría por nuestros pecados. Entonces ahí está toda esa doctrina de la verdad como un fundamento que descansaría la iglesia, ¿no? Posteriormente hay una transfiguración, Mateo 17, es decir, un momento donde suben a orar en un monte y Jesús le pide a los discípulos que lo acompañen y mientras estaban orando, dice los discípulos que vieron a Jesús transfigurado y había dos personas más, Moisés y el profeta Elías, dos de los grandes profetas del Antiguo Testamento alrededor de Jesús. Y entonces vieron ahí toda una transfiguración donde Moisés y Elías estaban platicando con él. ¿Qué sucedió ahí? Hay muchísimo que no entendemos, que no hay claridad. Lo único que sabemos es que Jesús, su rostro fue transfigurado y se pudo ver la divinidad de Jesús en ese momento de esplendor, ¿no? Y bueno, otro momento importante, Mateo 21, la entrada triunfal a Jerusalén, la que hemos comentado un buen número de veces, que marca el inicio de la semana de la pasión y que marca el inicio de las profecías de que Jesús como rey de Israel entraría triunfante
a Jerusalén, donde todo el mundo le reconocería como el Mesías, el hijo de David, de hecho, ¿no? Y esa misma semana, después del encuentro que tuvo con los fariseos, un encuentro muy fuerte, donde Jesús les dice hipócritas, raza de víboras, donde les dice engañadores, mentirosos, por todo lo que habían engañado al pueblo, que habían buscado intereses personales más que el interés del pueblo, pues después de haber tenido ese encuentro, Jesús llora por Jerusalén. ¿Por qué llora por Jerusalén? Por el rechazo que hubo de los judíos hacia Jesús, no lo reconocieron. De hecho, iniciaron los planes para poder ya aprenderlo y deshacerse de él. Y en Mateo 23 registra el versículo de 37-39 un momento donde Jesús llora por Jerusalén. Le dice, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina recoge a sus polluelos? Vendrán días sobre ti en que no quedará piedra sobre piedra, y vendrán y te rodearán, te apretarán y te derribarán. Es decir, estaba Jesús profetizando acerca de la destrucción del templo y de Jerusalén, que sucedió 30 años después, aproximadamente en el año 70, la destrucción del templo y de Jerusalén, que nunca jamás se volvió a recuperar hasta nuestros días, no se ha vuelto a construir. Y bueno, pues un momento importante, ¿por qué? Porque dice Jesús que Israel iba a ser castigado y destruido toda su ciudad por causa del rechazo que tuvo a no recibir el Evangelio y a no recibir las enseñanzas de Jesús. O sea, no tuvo solución, y los efectos de las profecías del Antiguo Testamento que Israel iba a sufrir por causa de ese rechazo, pues Jesús ya las estaba anunciando y sentía tristeza por lo que le iba a pasar a Jerusalén, ¿no? El nuevo pacto en el aposento alto, en Juan 13, también habla de ese nuevo pacto que nosotros vivimos ahora en ese nuevo pacto, cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Conocemos las palabras y ese es el momento en que se inicia ese pacto. Jesús compraría a la iglesia con su sangre, y la iglesia, como la novia, se comprometería a mantenerse fiel, unido al novio, que es Cristo, hasta que el novio regresara por segunda vez, es decir, la segunda venida de Jesucristo en los tiempos finales, como lo dice Apocalipsis, y la iglesia será entregada y se le ha concedido vestirse de lino fino, es decir, vestirse de blanco, y vendrían las bodas del Cordero. Todo inicia en el nuevo pacto, nosotros estamos en el nuevo pacto, nosotros somos la novia, Cristo es el novio, y un día habrá las famosas bodas del Cordero. Pero es importante, ¿por qué? Porque en ese momento se hizo el nuevo pacto, profetizado por el profeta Jeremías, de que el antiguo pacto sería perecedero, temporal, pero este sería permanente y que traería un nuevo sistema de valores. Este nuevo pacto traería nuevos beneficios, y el mediador sería Cristo, ¿no? Entonces, por eso es importante ese tema. Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando lo hemos comentado, ya esa noche después del aposento alto, Juan 18, donde llora también, se despide de los discípulos y les dice que tengan cuidado, que viene la confusión, que ya vienen por él, pero que se mantengan firmes, y que los iba a ver en Galilea después de todo eso que pasara, de la crucifixión de Cristo en la cruz, y después de la resurrección se iban a encontrar en Galilea, ¿no? El punto 20 dice, el arresto y juicios de Jesús, los estudiamos en Juan 18 hasta el 19. Vienen los juicios toda esa noche después de que lo aprendieron, juicios injustos, todos, 7 juicios que estuvimos analizando, que todos eran en contra de la ley, no cumplían con los requisitos de la ley, habían contratado testigos falsos y nunca pudieron encontrarle nada que ameritara blasfemia o que ameritara la pena de muerte. Por supuesto, todos los juicios fueron falsos e ilegales. Por eso lo hemos dicho siempre, Jesús murió en la cruz inocente, sin pecado, pero cargando los pecados de todos nosotros, ¿no? El 21, Jesús muere en la cruz. Juan 19, 16 al 18, lo hemos estado comentando recientemente. La resurrección de Jesús con todos los eventos que estudiamos, Mateo 28, todo lo que sucedió ese domingo en la mañana, y las apariciones que vinieron después de eso, muy controversiales para los discípulos que no pudieron creerlo. Todo el domingo habían escuchado que se estaba apareciendo en diferentes lugares, y los discípulos todavía seguían sin creer. Jesús les reclamó y les dijo, faltas de fe,
cuántas veces les dije que era necesario que yo muriera en la cruz y resucitaría. Les dije que todo estaba profetizado, todo está en las escrituras. ¿Por qué no creyeron? Entonces ahí vimos, estudiamos cada una de las apariciones de Jesús. Y el 24, Lucas 24, 51, Jesús regresa al Padre, la ascensión de Jesús en un momento culminante donde están en Betania, cerca de Jerusalén, en un monte. Jesús se despide de ellos, les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Y les dijo que los iba a acompañar, estar con ellos todos los días hasta que Él regresara por segunda vez. Y bueno, Jesús regresó al Padre y en ese momento unos ángeles, unos seres espirituales, vestiduras blancas, se acercan y le dicen, varones galileos, ¿qué estás viendo? Y dijeron, vemos a Jesús de Nazaret allá en las nubes que se ha ido. Digo, pues así como lo ven, lo ven irse, así regresará por segunda vez, ¿no? Y a partir de ahí, pues los discípulos predicarían su palabra y todos los que creyeran en su palabra creeríamos en Jesús por fe, porque Jesús regresó al Padre y nadie lo ha visto todavía hasta que no regrese por segunda vez. Jesús fundó un reino fundado en la fe. Nuestra relación con Cristo es una relación por fe, basado en la verdad, basado en una vida nueva, basado en todo lo que Él ha hecho con nosotros, en la transformación de nuestras personas hacia un nuevo nacimiento y hacia una vida eterna, ¿no? Termino con estas lecturas cortas. Desde hace 2000 años, a lo largo de la historia, la influencia de Jesús tuvo en la vida de las personas, nunca ha sido superada por nadie. Esa influencia de Jesús nadie la ha podido superar. Ningún otro líder ha inspirado tantos cambios positivos en la vida de sus seguidores. Las personas que se encuentran con Cristo resucitado se transforman totalmente. Su perspectiva de la vida se altera para siempre, de todos los que creemos en Él. Manteniéndose fieles en su fe, no dudan en enfrentar dificultades, persecuciones e incluso hasta la muerte, por la esperanza que tenemos en Él de que pasaremos por este mundo y que la esperanza nos mantiene vivos y firmes y el Espíritu Santo aviva el fuego cada día a pesar de que podemos sufrir desánimo, del dolor o de la tristeza, pero nos mantenemos fieles en la fe, sin dudar de que un día lo veremos a Él cara a cara. Muchos han consagrado sus vidas a servir a los demás, han minimizado sus propias necesidades y deseos. Hemos puesto la prioridad en Él. Jesús de Nazaret, sin dinero y armas, conquistó más millones que Alejandro el Grande, César, Augusto César, Mahoma o Napoleón. Sin ciencia de estudios en alguna escuela, arrojó más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos juntos. Sin la elocuencia de las escuelas, habló más palabras de vida que nunca se habían hablado antes o desde entonces, y produjo efectos que están fuera del alcance del orador o del poeta. Sin escribir una sola línea, puso en movimiento más bolígrafos y proporcionó temas para sermones, oraciones, discusiones, volúmenes aprendidos, obras de arte, canciones, esculturas, temas de alabanza en todo el ejército de los grandes hombres antiguos hasta nuestros días. Ese es Jesús de Nazaret. Ha logrado cambiar la historia de la humanidad. Por el solo hecho de nacer, cambió la historia. Y no se diga sus enseñanzas que han sido replicadas en infinidad de libros a través de los siglos, representaciones de obras de arte, pinturas, sus dichos. Ha sido estudiado no solamente por sus seguidores, sino aún por sus detractores. Estudian la vida de Jesús. Se han memorizado pasajes enteros de las palabras de Jesús en los evangelios. Ahí está la persona de Jesús que todavía sigue impactando vidas y que todavía sigue cambiando vidas y transformando y dando esperanza. ¿Quién es Jesús finalmente después de todo este estudio? ¿Quién es Jesús? Para algunos
pues puede ser un profeta hasta ahí, como algunas religiones que se dicen cristianas lo toman solamente como un profeta. Alguien que vino de parte de Dios y que fue un iluminado, un inspirado, alguien que tuvo luz finalmente por encima de los demás. Pero hasta ahí llegó. Para otros lo consideran como un filósofo, porque dio respuestas a muchos de los cuestionamientos de la vida, de las preguntas del ser humano, porque hablaba de pensamiento y lo consideran como filosofía, y que fue un gran filósofo, ¿no? Para otros, pues fue un revolucionario, y así lo quieren ver. ¿Por qué? Porque fue una revolución lo que hizo. Al finalmente fue una revolución que todavía sigue revolucionando el pensamiento de todos. Cada uno de los que nos encontramos con Jesús por primera vez y nos encontramos con sus palabras, con su persona, pues genera una revolución. Y no se diga la revolución del alma, del pensamiento y de la nueva creación. Pero algunos llegan hasta ahí como un revolucionario, inclusive algunos de izquierda lo quieren, de la política de izquierda lo quieren ver como un gran revolucionario. Y otros lo ven como un lunático, alguien que estaba realmente loco y que en esa locura dijo cosas que impactaron a los demás, ¿no? Otros dijeron que es una emanación espiritual, es decir, algo que soltó de la divinidad, se soltó algo de la divinidad, una emanación, así como sale una lengua de fuego del sol que salta y va llegando lejos. Así decían que era una emanación, algo espiritual, una criatura espiritual que Dios, el Padre, había creado para poder transmitir sus verdades. Algunos grupos como los Testigos de Jehová creen que Jesús fue creado y que fue un hijo de Dios, pero creado finalmente, o los mormones que lo ven como un hijo espiritual, pero no alguien encarnado. Y cada uno tiene su visión. Pero la pregunta final de nosotros, ¿quién es? Final de cuentas, ¿quién es Jesús para nosotros? Hemos escuchado mucho de él y cuando vamos a estudios bíblicos o en la iglesia levantamos nuestras manos. ¿Quién es? Las palabras de Pedro siguen resonando hasta nuestros días. Cada siglo, cada década hay sermones acerca de estas palabras cuando Jesús le pregunta, pues, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros qué dicen? Dice Jesús, le pregunta a los discípulos, pues es lo que dice la gente, pero ustedes qué piensan de mí? ¿Mis seguidores qué piensan de mí? Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:13. Nosotros creemos que eres el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios viviente. Ahí le da la verdad y Jesús por eso dijo en la oración, ellos han creído que tú me has enviado. Entonces la pregunta es, ¿quién? ¿Qué es? ¿Quién es? Colosenses, Pablo, el apóstol Pablo, capítulo 1, da unas palabras hermosísimas acerca de quién es Jesús. Colosenses 1 del 15 al 20. Ponga atención porque con estas palabras terminamos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y Él fue creado para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, Señor, en esta conclusión final de este curso, te damos tantas gracias por permitirnos, Señor, cada semana estar aquí delante de ti, delante de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos has dado y que nos ha permitido mantenernos firmes aún en tiempo de desánimo, en tiempo de enfermedad, en tiempo de tristeza, cuando estamos cansados.
tu Espíritu nos ha dado la fuerza para continuar. Gracias, Señor, por estas palabras, por este Evangelio que nos ha traído luz y que esas verdades escritas en ese Evangelio han transformado nuestra vida. Gracias por habernos dado el privilegio de conocerte y de habernos refugiado por la fe en ti, de refugiarnos en esa sangre preciosa que nos ha perdonado nuestros pecados y que a pesar de lo que somos, tu amor y tu misericordia, Señor, siempre ha estado con nosotros. Gracias por las promesas que nos has dado de una vida nueva, de un hombre nuevo, de una mujer nueva, y que un día, Señor, tú nos recibirás en tu trono y que te veremos cara a cara. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos ha animado a continuar, siendo la situación que sea, y nos ha dado luz para comprender estas verdades. Gracias, Señor, por el gozo y la alegría que nos has dado de la salvación, y porque sabemos que los años que nos queden lo vamos a vivir en ti, en tu verdad, en el gozo y la alegría de habernos transformados de criaturas a hijos de Dios, de darnos un vestido nuevo, de habernos lavado con tu sangre preciosa y de haber escrito tu nombre en nuestra frente, de que cuando el Padre nos vea en el día del juicio final, vea el nombre de Cristo. Nos refugiamos en la gracia tuya, nos refugiamos en tus promesas y, Señor, que la esperanza tuya de volverte a ver un día no sea, Señor, una esperanza fugaz, sino que sea el cimiento de nuestra vida diaria, de que un día te veremos cara a cara. Gracias, Señor, por estas verdades y te pedimos que nos permitas vivirlo, que estos evangelio, estas verdades tuyas, lleguen no solamente a nuestra mente y a la profundidad de nuestro corazón, produciendo vida nueva, sino que lleguen en nuestros pasos, en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestros oídos, y que podamos, Señor, ser mensajeros de tu misericordia y de tu paz. Te pido, Señor, que seamos tus brazos, que seamos tus pies. A ti no te han visto, nosotros no te hemos visto, pero tu Espíritu Santo, Señor, nos da el gozo y la alegría y la certeza de que nos has dado una vida nueva y nos has perdonado los pecados. ¿Cómo sabrán que los has abrazado, Señor, si tú no nos envías? Envíanos, Señor, a dar una palabra de esperanza, a llevar el Evangelio que es poder de salvación. Gracias, Señor, por cada hombre y cada mujer que responde al llamado, que ahí en su lugar donde están, en su casa o en su oficina, en el trabajo, en la escuela, en la vida diaria, entre los amigos, que tu luz brille, Señor. Y que esa luz que has sembrado en nuestros corazones pueda ser una luz de esperanza para aquellos que no te conocen y que están todavía sin rumbo y sin dirección. Padre, te pedimos que tu nombre sea glorificado y que el nombre de Cristo brille en nosotros. Te pedimos que podamos andar a la altura de la dignidad de un hijo de Dios. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos en esta plática, a cada uno que está escuchando ahí en el automóvil o donde se encuentre. Bendice, Señor, sus vidas. Te entregamos lo que somos. Te entregamos lo que hemos logrado que viene de parte tuya. Te entregamos nuestras preocupaciones, nuestros sueños, nuestros anhelos. Te entregamos nuestra tristeza y nuestras lágrimas, nuestra frustración, Señor, nuestra naturaleza humana, nuestra flaqueza. Pero también te entregamos nuestros éxitos, nuestra prosperidad, los logros que han sido tuyos, que tú has movido todos los escenarios para bendecirnos, Señor. Te reconocemos en el trabajo y te reconocemos en el alimento. Te reconocemos en la alegría con los amigos, con la familia. Te reconocemos, Señor, en el gozo de vivir. Y también te reconocemos en la tristeza, en la soledad, que podamos llevar esa luz y que tú brilles en compañía para aquellos que no te conocen. Recibe, Señor, todo el honor, todo el poder y la majestad que solamente a ti te corresponden. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.